Bien, de lo que ya hemos explicado de los puntos pivote, todo en teoría suena perfecto, ¿verdad? En tus sueños, amigo. En el mundo real, los pivot point no funcionan todo el tiempo. El precio tiende a fluctuar alrededor de las líneas pivote y a veces es difícil saber qué hacer después. A veces el precio parará antes de llegar a la línea del pivot point, donde luego rebotará, haciendo que tu beneficio objetivo no llegue a concretarse. Otras veces parece que la línea del pivot es un nivel fuerte de soporte, así que decides comprar para luego ver cómo el precio cae ante tus ojos desesperados. Y no te creas que luego encima irá a favor de tu dirección una vez haya tocado tu stop loss. Debes ser muy selectivo y crear una estrategia de los pivot point que debes seguir muy estrictamente. Vamos a ver un ejemplo. Aquí, por ejemplo, este es el pivot point. Bueno, pues en esta zona tenemos lo que parece ser un soporte fuerte. Entonces podemos haber decidido comprar pensando que, o más bien deseando que el precio llegue a R1. Sin embargo, es algo que nunca ocurrió. De hecho, hubo un rompimiento aquí del pivot point y podríamos haber pensado entonces operar una estrategia de rompimiento y esperar nuestro objetivo aquí, en S1. Sin embargo, antes de llegar a S1, subió otra vez por encima del pivot point, nos hubiera activado el stop loss de estar por esta zona. Y de hecho, si hubiéramos operado el rompimiento también hacia arriba, esperando que llegara a R1, tampoco ocurrió. Regresó otra vez abajo. Aquí hizo otro rompimiento. Y esta vez sí llegó a S1. En S1 pudimos haber hecho entonces una compra esperando a que llegara de nuevo al pivot point. En este caso sí ocurrió. Y ya que hay un rompimiento, también podemos haber hecho otra compra o haber cambiado el stop loss y poniendo el take profit en R1. ¿Qué ocurrió? Que nunca lo alcanzó. Aquí estuvo cerquita, pero no alcanzó. Finalmente nos hubiera alcanzado el stop loss en esta zona probablemente, que es donde lo hubiéramos colocado. Y al final hay un rompimiento aquí. Tras el rompimiento podríamos pensar en colocar el take profit en S1. También hay que medir el riesgo-beneficio, a ver si nos compensa. En este caso, bajaba con tanta fuerza que incluso rompió el S1 para dirigirse al soporte 2. Como puedes ver, a veces funciona y a veces no. La cuestión es cómo los has seleccionado y en el transcurso del día de hoy, por ejemplo, cuántos beneficios y pérdidas tuviste. Aquí dice que personalmente no pensaría en comprar en este par. ¿Por qué no? Es un secreto. Bueno, la realidad del secreto es que este par ya traía una tendencia bajista anterior, que no aparece en el gráfico. Luego, la imagen que se nos ha mostrado en el dibujo sería más o menos esta. Pero esto no aparece, la tendencia bajista. Recuerda que la tendencia es tu amiga. La tendencia es una fuerza poderosa, casi como la gravedad. Nuestra intención no es decepcionaros, así que por ello es mejor y muy aconsejable no operar contra tendencia. En la siguiente lección aprenderás a usar varios periodos para hacer trading a favor de la tendencia, es decir, en la dirección correcta, por lo que serás capaz de minimizar posibles errores, como por ejemplo el de la gráfica anterior. Ahora unos pequeños consejos sobre los puntos pivotes a la hora de hacer operaciones. Aquí tienes algunos consejos fáciles de memorizar que te ayudarán a tomar buenas decisiones en el trading con pivot point. Si el precio está en el pivot point, debes estar atento por si regresa a R1 o S1. Es decir, si el precio está en el pivot point, tienes que estar atento a las opciones clásicas que tienes que vaya a R1, que es este, o a S1, que es este. Si el precio está en R1, debes esperar un movimiento hacia R2 o de vuelta al pivot point. En este caso está en R1, así que debemos estar atentos a que se dirija o bien a R2 o que regrese al pivot point. Si el precio está en soporte 1, hay que esperar un movimiento a soporte 2 o a pivot point. Por esperar no es que esperes, sino que cabe la posibilidad de que vaya a un lugar o al otro.
En este caso está en soporte 1 y cabe la probabilidad de que de aquí se dirija de nuevo al pivot point o vaya a soporte 2. Si el precio está en R2, cabe la posibilidad de esperar un movimiento hacia R3 o de vuelta a R1. Y lo mismo con el soporte. Esto no hace falta que lo muestre porque es exactamente igual que lo de soporte 1 a pivot point o a soporte 2 y resistencia 1 a pivot point o resistencia 2. Si no hay noticias importantes que puedan influir en el mercado, el precio puede moverse del pivot point al soporte 1 o resistencia 1. Si hay noticias importantes que pueden influir en el mercado, el precio podría pasar a través de R1 y S1 y alcanzar la resistencia 2, soporte 2 o incluso soporte 3 o resistencia 3. Es decir, si aumenta la volatilidad, también puede ocurrir que haya bruscos saltos en el precio. El soporte y resistencia 3 son una buena indicación para el rango máximo en días de extrema volatilidad, por ejemplo, cuando hay anuncios fundamentales. Y en ocasiones incluso pueden ser sobrepasados. Los pivot point funcionan bien en mercados laterales o en rango, ya que lo más probable es que los precios oscilen entre las líneas R1 y S1. En una fuerte tendencia, el precio sobrepasará la línea de los puntos pivote y seguirá su curso. Este video ha sido grabado para tradingunited.es. Si te ha gustado, puedes hacer clic en me gusta y puedes compartirlo en compartir. Recuerda que puedes participar en nuestro foro siempre que quieras.